Le pedimos al público que guarde silencio, por favor, porque daremos inicio al debate. Damos la indicación de que el público no puede hacer ningún ruido para distracción de cualquier mesa y que por favor apaguen sus celulares. Vamos a dar inicio a la final del debate de política entre la mesa de Tepic y la mesa del CUM. Perfecto. Para ello vamos a presentar primero al jurado. Vamos a leer el currículum de los tres. Primeramente nos acompaña el licenciado Jerónimo Color Gasca, director de apoyo a migrantes. También fue director y subsecretario de Gobernación, asesor jurídico del gobernador del estado y actualmente asesor personal del presidente municipal de la ciudad de Morelia. Démosle un aplauso, por favor. También nos acompaña el licenciado Baruch Sadok Razo Caso, encargado de capacitación de la Dirección de Maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado. Un aplauso, por favor. Y por último, al doctor Miguel Ángel Medina Romero, licenciado en Economía, abogado y maestro en Comercio Exterior por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es doctor en Ciencias Administrativas y candidato a doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Igualmente, es doctorante en la Escuela Nacional de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Fue profesor de asignatura en el Instituto de la Vida Preparatoria hasta 2008 y fue coordinador general del tercer y cuarto Encuentro Nacional Marista de Debates del Hermitage de Morelia 2005 y 2006. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la licenciatura y la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como en la licenciatura de la Facultad de Historia. Démosle un aplauso. Ahora vamos a dictaminar el tema que se debatirá en esta final, en el cual pedimos que uno de los jueces saque al azar el tema. Tema 3, financiamiento de los partidos políticos. Tema 3, financiamiento de los partidos políticos. Pasaremos a la lectura en lo que consiste el tema a debatir. Tema 3. Financiamiento de los partidos políticos. Postura a favor. El financiamiento de los partidos políticos se da solo por financiamiento público. Postura en contra. El financiamiento a los partidos políticos podrá ser por financiamiento privado. Ahora pasaremos a la designación de las posturas a favor y en contra, en el cual se tomará para elección de volado la puntualidad, en el cual el equipo de Tepic llegó primero. Ustedes eligen a volado. Sol. Postura a favor. Por lo tanto, ahora pasaremos a la lectura posterior de las posturas que se encuentra a favor, que debe tener una duración de 3 y 5 minutos para que esto sea válida.
el verdadero poder no se compra, ni se roba, ni se gana. El verdadero poder se comparte, se admira y se teme. Muy buenos días, respetable jurado, distinguida mesa contraria, público tan gentil que nos regala su presencia. Esta mañana representamos al Colegio Cristóbal Colón de Tepic en este 8º Encuentro Nacional de Hermitage 2008. Y a continuación les mostraremos los puntos por los cuales defendemos irrefutablemente el financiamiento público. El auge que ha tomado recientemente el tema de la fiscalización y transparencia del financiamiento a partidos y campañas es un fenómeno relativamente nuevo, ya que las finanzas de los partidos políticos constituyen un tema estructural de todas las naciones democráticas. Esta es cara. Por ello, como dijo Holmes y Susten en 1999, no pueden protegerse ni hacerse valer sin el financiamiento público. La legitimidad de las democracias modernas exige garantizar a la ciudadanía un ejercicio eficiente y transparente del erario. Para ello, se requiere de un gran sentido de responsabilidad por parte de los actores encargados de ejercer los recursos públicos, además de contar con mecanismos eficaces de fiscalización y control que garanticen la legitimidad y manejo de los mismos. El marco legal debe garantizar que todos los partidos políticos y candidatos reciban un trato igualitario en cuanto a las disposiciones legales que rigen el financiamiento y todos los gastos de campaña. Contar con partidos y candidatos que puedan divulgar eficazmente sus propuestas y mensajes, pueden competir en condiciones de equidad básica, dándole así un valor en pesos y centavos a aquellos mexicanos que pagan impuestos y no les ha salido nada barata la tarea de erigir una agencia pública autónoma. Nuestra democracia vale cada peso que pagamos en su mantenimiento y mejora. Antes de revisar algunos aspectos prácticos y técnicos del financiamiento a partidos y campañas, debemos analizar brevemente las discusiones jurídicas y administrativas en torno a este tema. Durante las últimas décadas, el debate político en México se centró en cómo avanzar gradualmente hacia la educación y hacia la edificación de un sistema multipartidista competitivo. Las condiciones de la competencia electoral, siempre y cuando ello no implicara un riesgo para la estabilidad política y, en última instancia, la paz social del país. El estado ideal no es aquel en el que cada uno tiene acceso a la misma cantidad de riqueza, sino en proporción a la contribución a la riqueza general, cosa que no se promueve a través de un financiamiento privado, ya que si nos damos cuenta, son las donaciones privadas, especialmente las secretas, las que dan pie a nuevos problemas, puesto que se les lleva una injusta ventaja por intereses personales y la legislatura es manejada por un excesivo y poco típico de millonarios. Por eso, nosotros, esta mañana, defenderemos irrefutablemente el financiamiento público, ya que poderoso es el pobre con un poco de dinero, el marginado con un poco de amor y el ignorante con un poco de ayuda. La duración de la postura a favor fue de 3 minutos con 43 segundos, por lo tanto es válida. Pasamos a la lectura de la postura en contra. Lo que el tiempo actual de nuestra nación necesita es revisar el texto constitucional, abrir válvulas, llenar vacíos y desactivar bombas. Manlio Fabio Beltrones, senador de la República. Mesa opositora del Colegio Cristóbal Colón de Tepic, público que nos acompaña, jurado calificador, moderador, muy buen día a todos. Mi nombre es Rodolfo Castellanos y tengo el honor de representar a la mesa política del Centro Universitario México
cuya postura esta mañana es en contra, lo cual indica que sostenemos que el financiamiento a los partidos políticos debe ser por la vía privada. ¿Por qué? ¿Por qué sostenemos y planteamos esta postura? Basta remitirnos a la realidad. Hoy en día tenemos una democracia cara y poco eficiente. Una democracia en la que invertimos en campañas de partidos políticos que son negocios familiares, que son franquicias sustentadas por el Estado, presas fáciles para los poderes fácticos, cúpulas de poder que hacen lo que quieren, mientras los campesinos, mientras nuestra gente, nuestro pueblo, se muere de hambre en campos no labrados, se muere de hambre en ciudades, se muere de hambre. Mientras tanto, hay 3.000 millones de pesos que se gastan en plumas, en campañas, en cosas que no tienen la mayor trascendencia para este país, puesto que la democracia es representativa. Por lo tanto, el hombre que quiere apoyar a un partido político tiene el derecho de apoyarlo directamente, no dándole el dinero al padre gobierno y que el padre gobierno lo distribuya con el partido que crea conveniente, sino que si de verdad hablamos de una democracia representativa, debemos optar por representar a quienes queremos y que nos representen las personas que nosotros queremos. Se le critica mucho al financiamiento privado el hecho de que puede ser presa fácil de las cúpulas de poder. Sin embargo, hemos de recordar, damas y caballeros, que hoy en día vivimos una política hipócrita, en donde el financiamiento privado está por debajo de la mesa, está en carpetas, está en estuches, el dinero se lo dan en baúles y no se regula. Precisamente, dejemos esa hipocresía, dejemos esa idiosincrasia mediocre que tanto nos ha abrumado en esta era democrática y abramos la puerta. No sería tener un Estado débil el hecho de que el financiamiento sea privado, al contrario, es tener un Estado fuerte, un Estado que sea observador y que sea capaz de regular la democracia sin tener que estar metido en los asuntos de la población cuando quiere escoger su forma de gobierno y el hombre que quiere que lo represente. No vamos a desistir en la postura de que debemos tener mayor representatividad apoyando a quienes nosotros optamos por y que no sea el gobierno. Estamos en contra del alejamiento de las cúpulas de poder y estamos a favor de que esta democracia cada vez sea más representativa para todos los mexicanos. Por eso sostenemos la postura en contra, la cual es apoyar el financiamiento privado a los partidos políticos. Muchas gracias. La duración de la postura en contra fue de 3 minutos con 54 segundos, por lo tanto es válida. Dado que el equipo a favor comenzó leyendo su postura, en esta etapa de pregunta-respuesta-réplica empieza el equipo en contra. Buen día, mesa. En su postura inicial señalan que en esta democracia vale cada peso que pagamos. Precisamente, si cada peso que pagamos en impuestos vale en nuestro Estado, ¿no consideran que es absurdo apoyar campañas políticas de un partido que nosotros no tenemos una corriente afín a ella? Los partidos, como todos podemos saber, han venido surgiendo a partir de las necesidades que tenemos las personas. Los partidos surgen a partir de ideologías que salen del pueblo. A partir de un financiamiento público, tenemos la libertad de crearlos. Tenemos la libertad de que el gobierno nos patrocine para poder defender a nuestro pueblo mexicano. Veamos que con un financiamiento privado, los fines serían egoístas, serían hipócritas, serían llenos de fines individualistas en los cuales el pueblo mexicano quedaría enajenado. Veamos que en una democracia el pueblo es el pilar estructural de esta sociedad. Veamos que en un partido político debe de ser público, que el financiamiento es público, la democracia es pública. Por lo tanto, toda nuestra nación
Tiene que ser del pueblo y para el pueblo. También cabe destacar que mexicanos somos todos y que todos tenemos un fin común, que vendría siendo, que debe ser y que nos debe motivar día a día a salir adelante, como lo es este ejercicio de debate en el cual, más allá de demostrar y de plasmar nuestros argumentos estudiados, nuestros ideales, más allá de eso, lo que buscamos es proponer, es salir adelante, es buscar el bien de todos y cada uno de los mexicanos, por medio de los partidos políticos que nos representan y que llevan la vida democrática de nuestro país. No, primeramente, muchas gracias a la mesa contraria por su pregunta. Nuestra mesa encuentra muy paradójico entender cómo quejarnos de esos poderes fácticos, como lo mostraba en su introducción, quejarnos de esos cotos de poder que dominan la esfera política, y cómo sustentar una postura de tal envergadura citando a un gran pensador fáctico y corrompido como lo es Mario Fabio Beltrones. Nos parece una competencia un poco incongruente en ese sentido, y pues es en ese sentido que reafirmamos y ampliamos nuestra postura, en el sentido de que nosotros sí buscamos una representatividad que esté cercana al pueblo y no que se aleje. Consideramos una farsa total que el ciudadano quiera aportar recursos económicos a candidatos en los cuales no confía. Agradecemos su respuesta, y aludiendo a lo que ustedes proponen, nosotros lo que estamos haciendo es proponiendo una reforma de fondo, una reforma que si un sistema es incorrecto hay que cambiarlo de raíz. Proponemos un sistema en el cual se fomente la participación ciudadana, abandonar ese estado paternalista que mantiene aletargados a los ciudadanos mexicanos, que nos mantiene al margen. Y respondiendo a la última participación, pues sí, no entendemos por qué la desviación de los fondos de los impuestos de un ciudadano hacia un partido el cual él no apoya. Por lo tanto, proponemos un financiamiento privado para que un ciudadano apoye directamente a un partido el cual considera representa sus intereses, y así podemos tener una democracia más participativa y un país mejor. Gracias. Mencionan que las ideologías son salidas del pueblo, y luego mencionan que es egoísta apoyar tu propia ideología. Entonces, todos somos una bola de egoístas, incluyendo ustedes, incluyendo nosotros, porque representamos nuestros pensamientos. Y luego también mencionan que el pueblo es el pilar de la democracia, precisamente porque el pueblo es el pilar de la democracia, es el que debe sostener el gobierno que él quiera, sostener al partido que él considere. Ahí es donde está la representatividad, no dándole tu dinero a un partido, a un estado que va a ser el filtro y que se lo va a dar al partido político que considere, ¿no? El enajenamiento está precisamente hoy en día. Y no se pretende ser una política hipócrita, al contrario, como lo mencionamos en nuestra postura, queremos dejar esta política hipócrita, queremos abrir las puertas y reglamentar el financiamiento, que hoy en día es un 49-51 de financiamiento, 49 de financiamiento privado, 51 de público, pero todos sabemos que la realidad no es así. Precisamente queremos reglamentarlo para que de verdad se deje esta política hipócrita, y que el hecho de que sea el financiamiento privado no plantean que va a alejar a la representatividad del pueblo, no, porque el pueblo es el que precisamente directamente va a dar al partido político que quiere que lo represente. Como complemento al comentario de mi compañero, sí, ustedes mencionan que es representativa, pues exactamente, tan es representativa que, ¿por qué una persona que es campesina, que apenas se tiene para comer, tiene que aportar a unos partidos que ni siquiera van con sus ideales, que ni siquiera quiere apoyar? ¿Por qué si ya no tiene dinero? ¿Por qué la persona que ha gozado más de la democracia, que es un rico, que ha gozado más de este país democrático, por qué él que tiene para aportar, por qué no dejar que aporte?
¿Por qué seguirle quitando el dinero a los pobres que ya no tienen, por favor? Pregunta, por favor. Nuestra pregunta sería, ¿cómo fundamentan la hostigante y tenebrosa contradicción de decir cómo el ciudadano envía recursos públicos a los partidos políticos, siendo así que el financiamiento privado idóneamente propiciaría financiamiento privado de manera directa a los partidos políticos? Es en ese sentido que preguntamos cómo sustentar a lo largo de este debate una incongruencia tal al decirnos que un campesino no podría dar dinero a ejercer ese derecho. Encontramos una gran falta en ese sentido. Sustentamos esto en que mediante un financiamiento público se utilizaría el dinero de los impuestos, que bien podría utilizarlo el Estado en otras cosas que podrían brindarle otros servicios al pueblo que lo necesita. Y pues para responder a lo que ustedes llaman como hostigante y tenebrosa contradicción, nosotros proponemos que el financiamiento privado se realice mediante una reglamentación con aportaciones nominativas y apelando a la democracia interna de los partidos, en la cual el voto de ese campesino que tal vez no tiene dinero, el mismo dinero que un empresario, puede apoyar a su partido mediante su trabajo, mediante donaciones en especie, y la democracia interna de los partidos permitiría que el voto de ese mismo campesino valga lo mismo que de ese empresario, al cual se le pediría una aportación nominativa con un tope. Queremos hacer de su conocimiento que la democracia no es... Disculpa. Le menciono a la mesa de equipo en contra que tengo que otorgar la palabra antes de que me... Perdón. Adelante. La democracia no es solo dinero. El hecho de que dentro de los partidos políticos se aporte, tanto aporta el campesino, que no va a tener para aportar al partido político, pero va a pintar una barda, va a pintar una banqueta, va a ir al mitin del partido que verdaderamente siente que lo representa, tanto aporta ese campesino como va a aportar el empresario, que aporta cierta cantidad de dinero y que uno no va a ser más que el otro. Porque dentro de un partido político también hay democracia, dentro de un partido político también hay representatividad y precisamente dentro de un partido político también debe haber gobernabilidad y dentro del partido político se lleva a cabo el sufragio efectivo en el que vale el mismo el voto que el del rico, que del pobre, así como es en México. Y precisamente por eso es que debemos darle esta apertura y que no existe la representatividad en el partido político, porque no es un financiamiento directo de la población a dicho partido. Bien, la mesa contraria en su postura inicial plantea que el financiamiento público garantiza que sea eficiente y transparente. Nosotros les preguntamos, ¿acaso ustedes creen que las instituciones que actualmente se encargan de financiar a los partidos políticos son realmente eficientes, son realmente transparentes? Pues nosotros sustentamos que no. ¿Y cómo garantizar que el financiamiento privado va a ser eficiente y va a ser transparente? Porque va a existir una reglamentación, señores. Se va a decir a quién se aporta, cuánto se aporta y a qué partido se aporta. Esto va a garantizar la transparencia. De esta manera se va a garantizar que sea eficiente. Por eso nosotros proponemos y sustentamos que el financiamiento debe ser privado solamente. Réplica. En el primer y último fin de una democracia hay que atender a preceptos fundamentales. ¿Cómo sustentar una postura en la cual nos abanderamos con Manlio Fabio Beltrones, titular de la imagen negra del financiamiento privado? Una persona que no puede ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica por casos registrados ante el FBI de financiamiento privado de fuentes directas del narcotráfico. Ese abanderamiento que persiguen y que señalan es el prudente y el idóneo para una democracia. En otro orden de ideas, gracias por el título de nobleza, el egoísmo nos sustenta y nos hace reafirmar que queremos ser egoístas con nuestra nación, que queremos una democracia viva y que siga vigente y que se nutra de un financiamiento otorgado por el pueblo, no por mezquindades privadas e intereses fácticos, que es lo que están defendiendo. Al igual
La mesa contraria habla de que la democracia no es solo dinero. Ese es un punto de acuerdo en el que todos nos encontramos, puesto que lo más importante somos los mexicanos. Y la verdad es que el financiamiento público no es el problema. El financiamiento público es problema de la educación. De la educación y de la mala administración que a veces se le deforma o se le atrae. Pero el financiamiento público es lo mejor para nuestra nación, porque todos podemos participar dentro de él. No se refiere a una ideología, no se refiere a un partido, se refiere a todos nosotros como seres mexicanos. Veamos que el financiamiento público, tal y como lo demuestra el adjetivo público, es público. Es del pueblo y para el pueblo y por el pueblo, ¿por qué no? Veamos y no seamos egoístas. También la mesa contraria habla cambiar de raíz. Cambiar de raíz es un cambio radical. Y todos sabemos que cambios radicales ocupan medidas radicales. En nuestro país se ocupan cambios. Cambios que lleven a una evolución. Evolución que solamente se puede alcanzar a través de un financiamiento público. Complementando la participación de nuestra mesa, nosotros nos encontramos a favor del financiamiento público, como ya lo hemos mencionado, precisamente porque nace del pueblo y es por el pueblo. Y así como lo mencionaron en participaciones anteriores, los partidos políticos nos representan los ideales, las ideas egoístas de nuestra nación, porque queremos salir adelante, porque aspiramos a una vida democrática que precisamente se reforme, que precisamente se base en leyes, que precisamente se fiscalice. Ahí encontramos otro punto a favor, otro punto que conjuga nuestras ideas, porque nosotros también aspiramos a una vida democrática transparente, a una vida democrática plena, a una vida democrática como debe de ser, como los mexicanos merecemos. Pregunta del equipo. Consideran que de acuerdo a las condiciones actuales del pueblo mexicano, este se encuentra en las condiciones para donar parte de sus impuestos a un partido que no va a representar sus ideales. ¿Consideran que esto es considerado como la democracia que tanto predican? Consideramos que esto sí es considerado como predicamos, y por puntos muy esenciales. Hay algo que analizar. En México hay un desencanto social de los ciudadanos. Nosotros, ustedes y todos los aquí presentes no confiamos en la calidad de la clase política que nos gobierna. No podemos pretender un financiamiento privado hoy en día donde los ciudadanos financian a los partidos políticos. La democracia y el poder de los partidos políticos quedaría subrogado. Es incongruente. Hay que afinarnos a los tiempos y a las condiciones sociales actuales. Hay que ser congruentes con la democracia y con la época. Hay que ser adecuados. Es en ese sentido que defendemos, sostenemos y así lo seguiremos haciendo en nuestra postura. El día de hoy, en este debate, es importante dar consideraciones y pensamientos. Pero fuera de esto, también tenemos que dar opiniones. Opiniones fundamentadas en hechos, datos y en la realidad. Veamos a nuestro alrededor. La población pide a gritos participar dentro de la vida democrática. Y eso solo se logra con un financiamiento público. Porque público es del pueblo y para el pueblo. Y debemos de ver que privado, como el adjetivo lo dice, sirve a una sola persona. Porque privado es un bien, mas no es un fin. Para concluir con esta participación, nuestra mesa se encuentra en pro de una democracia que, si bien no es perfecta, es perfectible. Y precisamente nos basamos en esta idea y en este argumento defendiendo el financiamiento público, ya que somos todos los ciudadanos los que queremos participar en la vida democrática día a día. Porque sustentándonos en la realidad que nos compete a todos y en la realidad que todos conocemos, nadie da sin recibir nada a cambio. Y es precisamente por eso, con aquellos impuestos que nosotros donamos hacia nuestros funcionarios públicos y hacia nuestro gobierno, que esperamos, que confiamos, que creemos y sabemos que llegaremos a una vida democrática plena. Consideramos dentro de nuestra postura que para evitar ese mismo desencanto que vivimos todos los mexicanos hoy en día con nuestros partidos, es que tenemos que tener un financiamiento privado, en el cual todos y cada uno de los ciudadanos participen
dentro de la conformación de los partidos a los cuales ellos apoyan, para estar al tanto de la situación política de nuestro país, para tener un país educado en cuestiones políticas y así poder avanzar y no seguir con el Estado paternalista en el cual nos hemos mantenido desde las épocas del poder hegemónico del PRI. Vamos a citar una frase que dijeron textualmente. El financiamiento público es un problema. Precisamente Mesa Contraria, gracias al darnos la razón, el financiamiento público es un problema. Mencionan a la educación, precisamente es un problema. ¿Por qué? Porque hoy no somos responsables de nuestra democracia. Hoy le damos el dinero al padre gobierno y el padre gobierno gobierna y distribuye el dinero. No debemos ser solidarios con nuestra democracia. Debemos ser responsables de ella. Y precisamente por eso, si queremos la representatividad y llevar nuestra democracia, apoyemos a los partidos políticos que nosotros optamos por apoyar. Si no estamos viendo el ejemplo claro de la nula representatividad y de presa del mismo Estado de los beneficios que da con ese financiamiento, que el dinero es nuestro y lo da quien considera. Simplemente vamos a citar un caso específico. Sinaloa, un estado con 2 millones de habitantes. El Distrito Federal, un estado, una entidad federativa con 20 millones de habitantes. Se les da, ¿cómo es posible que en un estado con 2 millones se le den cantidades cercanas a las que recibe el Distrito Federal con 20 millones? En cambio, si tenemos un financiamiento privado que no es alejar a la sociedad, es acercarla, únicamente se va a apoyar al partido político en ese estado, los habitantes de ese estado. Esa es la democracia, que tú apoyes al candidato que quieres que te represente. Y si afirman que nuestra democracia es perfectible, precisamente, señores, es que algo anda mal, algo está mal hoy en día. Y precisamente porque algo está mal es que proponemos que si la gente se está muriendo de hambre, si tenemos 3,000 millones de pesos que usamos para quemarlos en campañas políticas, precisamente vamos a corregir esas cosas que están mal y vamos perfeccionando nuestro Estado, vamos perfeccionando nuestra democracia, vamos educando a la población, como ustedes mencionan, que es un problema de educación. Bueno, usemos ese dinero para educar a nuestra ciudadanía y que se haga responsable de su democracia y que aporte a los partidos políticos que considera que la deben representar y que no sea el Estado que enajene a la población para que él distribuya el dinero y sigamos con esta democracia nula. La mesa contraria sigue mencionando la transparencia. Bien, nosotros queremos precisar a ustedes a qué le llaman transparencia, porque si la mesa contraria le llama transparencia, que las cosas se hagan por debajo del agua como actualmente se hace, porque todos aquí sabemos que sí existe un financiamiento privado y existe en exceso. El dinero se lo pasan por maletas, el dinero se lo dan en homers. ¿Por qué seguir haciendo esto? La mesa contraria también plantea que sería un cambio radical. Precisamente algo anda mal en este país y hay que hacer un cambio de raíz. ¿Por qué seguir con esa mendiandad de los mexicanos de hacer las cosas a medias? ¿Por qué seguir con esa ideología? Hay que hacer las cosas de corte, hay que arrancar las cosas de raíz, por favor. Por eso planteamos que la solución es tener un financiamiento privado y sería nada más reglamentarlo y hacer una realidad lo que actualmente vivimos. Pregunta. ¿Cómo pueden sustentar un financiamiento privado en condiciones de desencanto social como las que hoy vivimos? Y sabiendo de antemano que el Consejo Coordinador Empresarial, Jumex, Bimbo, los grupos y los cotos de poder capitalista que imperan en nuestro país serían los inversionistas directos hacia nuestra democracia. La pregunta es, ¿no va en detrimento de una real democracia? No consideramos que vaya en detrimento de una real democracia, sino que todos estos empresarios, estos grupos empresariales que se han beneficiado tanto de las condiciones que han propiciado dentro de nuestro país, que ellos se hagan de grandes fortunas, que ellos mismos sean quienes aporten a la democracia y que aporten algo a este país que tanto les ha dado. Y sí,
sostenemos en que en estas condiciones de desencanto hacia los partidos, precisamente para arreglar ese desencanto, que los ciudadanos se inmiscuyan en la vida política y no seguir con políticas hipócritas y reformas a medias, que es lo que nos ha caracterizado, con horizontes bajos y mentalidades bajas. Precisamente, compañeros de la mesa opositora, si hoy en día existe un desencanto por parte de la sociedad hacia la clase política nacional, pues hoy tenemos un financiamiento público, es la realidad. Cuando comentaron que hay que remitirnos a la realidad, bueno, vamos a remitirnos a ella. Hoy en día hay un desencanto y tenemos un financiamiento público. Mencionan al Consejo Coordinador Empresarial. Precisamente, abriendo las válvulas, abriendo las puertas, destapándolos y decir, tú no puedes dar tanta cantidad porque estamos reglamentando que solo des lo que está escrito en la norma y punto. Y ahí lo vamos a dejar porque hoy entonces estamos entrando en el juego hipócrita de que hoy en día que nos creemos libres y que creemos que los poderes fácticos están afuera, es cuando menos lo somos, porque están presentes los poderes fácticos. Entonces sigamos con la política hipócrita, ¿no? Pero vamos a optar, vamos a avanzar, vamos a dejar la política mediocre, vamos a dejar la mediandad, vamos a entrar de verdad a las reformas de fondo. Dejemos la reforma educativa media, la reforma fiscal que no se dio porque no se pusieron de acuerdo, dejemos esas cosas y de verdad admitamos que hoy cuando nos creemos libres es cuando menos lo somos. Luego entonces optemos por la democratización y el acercamiento de la población a los partidos políticos. Bien, ya que la mesa contraria cita a empresas tales como Jumex y Bimbo, pues sí, estas empresas radican en nuestro país y se han beneficiado más de nuestro país. Por eso nosotros pensamos que si tienen más dinero y pueden aportar en relación a que se han beneficiado más de nuestra democracia, pues adelante, ¿por qué no? Existiría un tope, señores, esto estaría reglamentado. Obviamente Jumex no va a dar todo su dinero, obviamente Bimbo no va a dar todo su dinero, existiría un tope. Y por eso el financiamiento privado es la solución, porque se va a garantizar la transparencia y por lo tanto se va a democratizar más este país, como ustedes tanto lo mencionan. Primeramente, queremos hacerles notar, mesa contraria, que cayeron en una contradicción, ya que en primeras participaciones se habla que actualmente contamos con un financiamiento del 51% y el 49%, por lo cual vendría siendo un financiamiento mixto. Después, acaban de comentar que aprueban y afirman que el financiamiento público no es la opción ya que no funciona y es el que usamos actualmente, la realidad en la que nos basamos. Así que hacemos notoria esa contradicción. Los invitamos, por favor, a que analicen sus ideas y que propongamos cambios verdaderos, cambios relativos. Hablamos de realidades, hablamos de la desigualdad social que vivimos. ¿Qué proponemos? Proponemos un financiamiento totalmente público. ¿Por qué? Porque es para el pueblo, por el pueblo. Porque esa es la democracia verdadera. Porque si hablamos de corrupción, si hablamos de los males que afectan a nuestro país, si hablamos de los monopolios, si hablamos de la democracia corporativa, vamos a hablar de la realidad mexicana. Si buscamos cambios hay que hacerlos. Si no hay caminos hay que trazarlos. Y también llegamos a otro acuerdo, los legisladores. Hablamos de que hacemos las cosas a medias, que los mexicanos somos hasta cierto punto mediocres. ¿Por qué? Porque dejamos todo en ideas, dejamos en ideas huecas y nunca aterrizamos los temas. Así que también hay que integrar a este tema de debate el tema de la legislatura, el tema de la división de nuestro pueblo mexicano, que nacimos desunidos y seguimos desunidos, porque seguimos a un líder, a un partido, sí, un partido que nos representa, pero que al mismo tiempo no sabe aún, que no sabemos aún, ver hacia la unión, ver hacia el futuro de México, ver hacia el futuro de nuestro país. Y es por eso que proponemos el financiamiento totalmente público, que eduque a la ciudadanía, que eduque a los jóvenes, que eduque a los niños y que nos regale, que nos brinde, que nos dé un futuro mejor. Muchas personas tienen el poder, pero solo pocas tienen el poder de convencer, puesto que al inteligente se le convence y al ignorante solamente se le persuade. El día de hoy, nuestra mesa viene aquí proponiendo, tratando de convencer a todos ustedes de que el financiamiento público es lo mejor, porque todos somos solo una nación. Aquí no debe de haber divisiones, todos buscamos lo mejor,
todos buscamos el bienestar social. La mesa contraria habla de que tenemos que cambiar las cosas de raíz, de tajo. Eso era una ideología muy parecida a un pensador antiguo, el cual era Maquiavelo, que pensaba que las mejores cosas se daban cuando cambiabas todo de raíz, que no importaban los medios, el fin era lo más importante. Si la mesa contraria intenta expresarnos esto, estamos en desacuerdo, puesto que debemos de ver que en nuestra población todos somos hermanos mexicanos. No debemos de dividirnos en ideologías, debemos unirlas, aunarlas, que sean públicas, que sean de todos, para que así demos algo colosal, algo monumental que nos ayude a todos, algo que sea para el bien público. Bueno, pues dejando un poco de lado la suspicacia y la altanería con la que se nos salude, nosotros sí creemos que Jumex, caso específico, va en detrimento de la democracia. Un ejemplo de ello lo vivimos en las elecciones de 2006, cuando el Partido Acción Nacional, por medio de instrumentos publicitarios como lo fueron los comerciales de Jumex, aludieron y por medio de artimañas utilizaron ese recurso para dar publicidad cuando era algo inmoral, cuando era algo ilegítimo. Es en ese sentido que abruma pensar que hoy en día un financiamiento privado sea algo ideal. Hay que adecuarnos a los contextos históricos. Quizá más adelante la historia, la ciudadanía cuente con la evolución y la conciencia social para ajustarse a tales cambios. Hoy no, no es tiempo. Hay que ajustarnos a la realidad política que vivimos y hay que ajustarnos a las mejores necesidades de una verdadera democracia. Es en ese sentido que con mucho respeto reafirmamos, sostenemos y divulgamos con mucho entono nuestra postura. Con esto damos terminado el bloque de pregunta, respuesta, réplica, dando un receso de 10 minutos donde los asesores podrán tener contacto verbal, más no escrito, con las dichas mesas.
¿Quién le podemos pedir? Sí, fuera. Les pedimos al público que tome asiento, por favor, se va a reanudar el debate. La siguiente etapa del debate consta del debate fluido. Como este lo dice, los integrantes de cada mesa podrán hablar, los tres, y después pasar la palabra a la otra mesa.
pero podrían hablar más de una ocasión siempre y cuando la mesa contraria no levante la mano. Si no, será una ocasión, una ocasión. La duración será de 30 minutos y como empezó las preguntas del equipo en contra, empieza el debate fluido, el equipo a favor. Los partidos políticos nacen con un interés público. Esta lógica nos ordena que los intereses públicos tienen que ser responsabilidad del poder público. Y el poder público se fundamenta en los ciudadanos. Si nosotros decidimos erigir una democracia del pueblo y para el pueblo, hay que ser responsables y consecuentes como pueblo. Y hay que ser consecuentes en articular una democracia real. Una democracia donde viva la pluralidad y no reine la mezquindad de poderes fácticos. Una democracia substancial y con contenido en la equidad de financiamiento público exclusivamente. Hoy en día es y será la mejor vía. Adelante. Agradecemos a la mesa contraria este intercambio de ideas. Y es por esto que nosotros, utilizando una idea de la mesa contraria en su introducción, vamos a decir lo siguiente. La mesa contraria habló en su introducción: lo que el tiempo actual necesita es revisar el texto constitucional. Entonces, ¿por qué aplicarnos en un financiamiento privado cuando la Constitución avala que la Constitución es del pueblo y para el pueblo? Ha sido creada para llevar al bienestar social, al bienestar público. Entonces, ¿por qué utilizar el adjetivo privado dentro de una función que va a ser para el pueblo? Esa es una de las razones por las cuales nuestra mesa se encuentra a favor de que el financiamiento sea de forma pública. Complementando la participación de nuestra mesa, queremos aclarar que nosotros estamos conscientes y plenamente seguros de que el financiamiento público es la propuesta, es la solución para el futuro de México. ¿Por qué? Como en anteriores ocasiones se mencionó a un estado de la República, nosotros haremos mención del nuestro, de Nayarit. ¿Por qué? Por lo siguiente. En Nayarit vivimos un gobierno con mayoría priista, con mayoría hacia esa fuerza política. Más la realidad, más lo que se vive, más lo que acontece a la gente, no es aquella Riviera Nayarit que tanto se menciona en el turismo, sino una inseguridad. Una inseguridad, una desconfianza en el gobierno, una democracia en la cual ya está infiltrado el narcotráfico, uno de los peores males. Una realidad que ha cambiado en estos últimos meses, en estos últimos años. ¿Por qué? Porque el problema está fuera de control, porque no se supo cortar de raíz, porque no se les supo, porque no hemos aprendido a dialogar, no hemos aprendido a proponer, no hemos aprendido a acabar con aquellos fines egoístas por individuo, más no egoístas por una nación. Es por eso, mesa contraria, que hoy queremos decirles que si bien no estaremos de acuerdo con sus ideas, defenderemos hasta la muerte su derecho a expresarlas. El equipo en contra levantó la... No puede ser donde participación a menos que no levante la mano. Adelante. Igualmente agradecemos a la mesa contraria defender nuestro derecho a expresar nuestras ideas. Y nosotros, al igual que agradecer sus ideas, les pediríamos por favor que si van a utilizar dentro de su debate nuestras ideas, utilizarlas completas. Al inicio de nuestra postura nosotros mencionamos que es necesario revisar el texto constitucional de manera integral, llenar vacíos, desactivar bombas y abrir válvulas. Quiere decir llevar a una reforma, mejorar nuestra ley, no quedarnos en donde estamos. Y pediríamos también no hacer juicios de valor sobre la calidad moral de Manlio Fabio Beltrones, siendo que aquí no estamos considerando qué tipo de persona es Manlio Fabio Beltrones y estamos siendo objetivos en la idea en la que el senador Manlio Fabio Beltrones dio. Mencionó la mesa contraria que el financiamiento público hoy en día es la opción, mañana y ayer, y lo fue y lo será. Luego entonces no están cayendo en una contradicción, porque hoy en día nuestro financiamiento es mixto. No creemos que, si su postura es que sea totalmente público,
Y hoy en día vivimos un financiamiento mixto, no pueden decir que el financiamiento público hoy es la opción y que está funcionando, porque hoy también hay financiamiento privado y es lo que está funcionando a su punto de vista. Mencionan que los partidos políticos son de interés público. Mesa contraria, les queremos hacer de su conocimiento que también son asociaciones privadas y que con esto pueden llegar a tener un financiamiento privado que represente las necesidades de quien quieren que sean representados por esa corriente democrática. Bien, nuestra mesa quiere darles mención sobre lo que dijo José Waldenberg, que es un analista actualmente, y en el año 2000 fue presidente precisamente del Instituto Federal Electoral. Él menciona los partidos, los recursos de los partidos son nominativos. Esto quiere decir que se va a decir quién aporta, cuánto aporta y a qué partido. Por lo tanto, ¿por qué no abrirle ya las puertas de lleno al financiamiento privado y dejar de ser hipócritas? Porque nuestro financiamiento es mixto y existe en exceso el financiamiento privado, pero como está reglamentado, desgraciadamente no se sigue esta ley, y eso es precisamente lo que nosotros proponemos, cambiar de lleno, generar una nueva ley, reformar, y con esto el financiamiento privado va a ser la solución. Adelante. La mesa contraria, a lo largo de este debate, ha utilizado diversas expresiones tales como arrancar de raíz, cambiar de lleno. Estas son medidas radicales. En nuestro país, México, un país pluricultural y megadiverso, no hay espacio para radicalismos. Tiene que haber espacio para la tolerancia, para el respeto, para la unión, para conjugar todas esas diferencias y aunarlas para hacer una idea nueva, un México mejor. Ahora también, la mesa contraria habla de que no debemos de entregar nuestro dinero al padre gobierno. Nuestra mesa argumenta que no es un padre gobierno, puesto que el gobierno somos todos. Estamos en una democracia en la cual nosotros podemos elegir nuestros representantes o podemos representar. Y eso lo constituye nuestra Constitución. También el COFIPE, en el cual se dice que una persona puede crear un partido político con 300 afiliados para 10 distritos, o 3,000 para una entidad. Eso nos muestra cómo el financiamiento público en realidad es público. Todos podemos intervenir en él, mientras que en un financiamiento privado, tal y como se ha mencionado en varias ocasiones, es privado, es de una persona, es un bien, algo que no se puede conjugar con algo público. Complementando la participación de nuestra mesa, la mesa contraria nos habla de no caer en contradicciones. Y una vez más se lo reiteramos, el porcentaje según el COFIPE es del 90% público y solo el 10% privado. Este 10% que nosotros proponemos erradicar, ya que es el que le abre las puertas a todos aquellos financiamientos privados por medio de maletines, por medio de camionetas, como se mencionó con anterioridad. Es precisamente ahí donde nosotros proponemos que se cierren las puertas, que se acabe con el narcotráfico infiltrado en el gobierno, que se acabe con aquellas cúpulas de poder, como también se mencionaron con anterioridad, que acabemos con una democracia corporativa y que defendamos una democracia representativa y federal que está explícita en nuestra Constitución, la cual, según la pirámide de Kelsen, es la madre, la ley suprema que nos rige a todos. Cuánta elocuencia, mesa contraria. Precisamente la soberbia, aplicándolo al caso de las administraciones federales, ha traído obstruccionismo hacia nuestro país. Esa soberbia que no permite llegar al diálogo antes que al choque, es la que ha obstruido llegar a realidades llanas.
Y es en ese sentido que, para no herir la susceptibilidad de la mesa contraria, no acataremos a casos como los de Beltrones. Mencionemos casos concretos, como el del secretario de Gobernación, Gómez Moura. El secretario de Gobernación articuló públicamente en la referencia para defender la reforma política con palabras textuales que teníamos que tener especial cuidado, porque México no estaba preparado para un financiamiento privado, disculpen. Precisamente porque hay poderes fácticos y porque podemos causar un problema, que el narcotráfico se infiltre en las cúpulas de gobierno. Y en un caso específico, él lo planteó: México puede llegar a tener un narcopresidente. La postura que defendemos busca que persista la pluralidad política, busca que los partidos tengan igualdad y equidad de financiamiento. Buscamos instrumentos y mecanismos en un punto de acuerdo en favor de ¿qué? De una democracia sana y subsanada, perfectible, e ir corrigiendo esos procesos y esos pasos que son de indispensable envergadura para seguir apuntando. Señores, muy buenos argumentos, muy inteligentes, pero les quiero decir algo: están reprobados en democracia. Democracia es pluralidad y es equidad. Calificando como lo hace la mesa contraria, quisiera decirles que ustedes están aprobados en demagogia y están aprobados en el uso apropiado de la palabra. Tienen un excelente manejo de la palabra. Sin embargo, sus ideas no nos convencen del todo. Llaman cambiar el país de raíz un cambio radical, un cambio para el cual el país no está preparado. Y así es, no estamos preparados en realidad, nunca vamos a poder avanzar de esta manera. Seguiremos con las reformas a medias, con los pasos pequeños, con los horizontes bajos, con esas realidades llanas que ustedes mencionan. Y por eso, para no seguir con esto, para cambiar, para avanzar, nosotros reafirmamos una postura, la postura del financiamiento privado, en la cual todos los ciudadanos serán capaces de participar en una democracia representativa, apoyando a todos aquellos que ellos consideren los representan, apoyando a ese partido que considere representa sus intereses, para así poder avanzar y no seguir con esas realidades llanas, con esos horizontes y con esas miras bajas. Gracias. Precisamente sus palabras apelan mucho al sentimentalismo de que necesitamos cambiar, necesitamos precisamente un cambio y una evolución, y es de verdad irónico que mencionen las palabras del secretario de Gobernación de que no debemos tener ni caer al llegar a tener un narcopresidente. Bueno, voy a usar el término que ustedes usaron hace unos minutos. Ok, público, todos los presentes, vamos a ser tolerantes, ¿les parece? Vamos a tolerar la actualidad, vamos a tolerar al narco que sigue metiendo el dinero en las campañas a los ojos de todos, y todos somos unos hipócritas, y que lo siga haciendo. Vamos a ser tolerantes, vamos a ser tolerantes y tener un estado que sigamos viviendo la misma farsa, que sigamos siendo con la tolerancia de no me importa lo que hagas, porque a fin de cuentas tú vas a gobernar y tú eres el narco, tú eres los poderes fácticos, y así va a ser. Y por qué no, vamos a entrar de lleno a las reformas, vamos a hacer una ley de gastos en el Congreso. ¿Por qué no cambiar, que es precisamente lo que ustedes hablan, de que seamos un estado fuerte, de que seamos un estado que llegue a representar a los mexicanos? Precisamente porque, otra vez, darle el dinero al padre gobierno, que llegue, que se lo dé a un partido político, y que el partido diga, ok, ya me lleva el partido el dinero del gobierno, pero aunque en este distrito sé que necesito más, sé que mi candidato va a perder, bueno, pero todo el dinero que me dio, yo partido político, se lo voy a dar a este candidato porque quiero que gane, no porque la ciudadanía quiera que gane. Yo quiero que tú ganes, y como el gobierno me dio el dinero, te lo doy a ti, y a ti te dejo con poco dinero, aunque en tu distrito haya mucha gente que quiera que tú ganes, pero no vas a ganar porque el Estado ya me dio el dinero y yo no tengo la capacidad para saber valorar lo que me dan, porque es lo que tenemos, como todo nos lo da el gobierno, no sabemos valorarlo. Por eso los partidos políticos hacen lo que quieren con el dinero, porque no sabemos valorar. En cambio, si tú, ciudadano, directamente vas a apoyar al candidato que quieres,
por carismático que sea, como ustedes mencionaron en cierto momento, que el carisma del candidato lo va a hacer ganar, precisamente si eres carismático, yo te voy a dar mi dinero, ok, pero ahora quiero que me rindas cuentas de ese dinero que yo te doy, porque yo te lo di a ti, no se lo di al Estado y el Estado te lo dio a ti, no, yo te lo di a ti. Y esa es precisamente la democracia representativa que señala nuestro texto constitucional. Adelante. Y en la mesa contraria ha planteado en diversas ocasiones a la unión. Exactamente eso es lo que nosotros estamos proponiendo, que exista mayor unión con nuestra ciudadanía, mayor unión con nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque, señores, es muy fácil despilfarrar el dinero cuando uno no se lo gana. Papá gobierno va a despilfarrar el gobierno a los partidos que él crea necesarios porque no se los ha ganado. En cambio, cuando un empresario genera dinero y el papá gobierno pide dinero, va a existir una mayor relación. ¿Por qué va a existir una mayor relación? Porque les va a costar más trabajo que el empresario les dé el dinero y por lo tanto van a limitar estos recursos a que ya no se gasten de manera equívoca, que ya no se gasten de manera errónea, que ya no se despilfarre tal y como se hace ahorita. Nosotros sustentamos que la responsabilidad de los dirigentes es anulada por el financiamiento público. ¿Por qué es anulada por el financiamiento público? Precisamente porque el dinero no se lo han ganado, no les ha costado nada. Papá gobierno sigue dando, por lo tanto papá gobierno siempre nos va a dar. Es muy fácil despilfarrar el dinero cuando uno no se lo gana. Adelante. ¿La mesa cree que el gobernador Millán no acudió a recursos financieros tales son el narcotráfico para financiar su campaña? Hay casos muy concretos, quizá no documentados, pero que son ya las realidades. Una de ellas es el secreto a voces que conocemos del ciudadano presidente de la República y el financiamiento por parte de Joaquín Guzmán Loera. Hay que atacar con puntos de acuerdo. Sobre todo en un debate como este, la intención no es chocar puntos. Más allá de eso, la elocuencia es convencer. Y nuestro objetivo es convencernos y situarnos de nuestro punto y ajustarnos a ese justo medio. El financiamiento público es la postura idónea en el contexto actual en el que vivimos, porque falta madurar los tejidos sociales. Falta sustentar tejidos sociales con políticas públicas adecuadas. Hay un buen avance, pero hay un camino largo por recorrer. Y hasta que esos cimientos estén bien fundamentados, podremos ir evolucionando. No intentamos correr antes de enseñarnos a caminar. Hay que ser prudentes y consecuentes con las condiciones de nuestra nación. Como dijo Chabelo, mucho ojo. Nosotros proponemos mecanismos adecuados. Nosotros proponemos mecanismos articulados que regulen de igual manera y que propicien una democracia más sana. En otro sentido, lamentamos mucho la arrogancia, que no es muy fructífera en un debate que más que ser contraponer puntos es dialogar. Es en ese sentido que repetimos, la arrogancia no lleva al diálogo y el diálogo es el fundamento sobre el cual, inclusive hoy, las reformas políticas que están propuestas ya hubieran sido aceptadas con diálogo, no con arrogancia de propuestas. Y sí, si acudimos a sentimentalismos es precisamente que buscamos una nación que sienta su democracia, una nación que participe, una ciudadanía que esté en pro de la política. Hoy los ciudadanos no se sienten relacionados con la política. Tenemos que encarar eso, tenemos que encarar las realidades, porque la política es un interés común y es un interés de todos. En este debate queremos agradecer a la mesa contraria el ir aceptando varios puntos, ya que hablan que aún no los convencemos del todo. Eso nos da mucha felicidad, nos motiva a seguir argumentando todo esto, ya que no hay unión en lo privado, no hay unión en todo aquello que solo le sirve a un fin personal, un fin individualista. Ahí no existe la unión. Ahora la mesa sigue hablando
de ideologías maquiavélicas, de ideologías de aquel Mussolini, que decían que la idea de la nación va sobre los medios que tenga que utilizar. Los medios en realidad importan, puesto que para poder hacer un cambio, para poder hacer una evolución como país, tenemos que utilizar medios prudentes, medios sabios, medios enfocados hacia todo aquello que aqueja nuestras necesidades actuales, hacia todo aquello que son las necesidades de los que estamos aquí presentes. Tal vez la mesa contraria nos acusa de ser sentimentalistas, pero ¿cómo no serlo? Es nuestro país, es nuestra nación, es nuestro México. Somos mexicanos. No seamos aquellas personas malinchistas. Por favor, no traigamos aquellas propuestas que solamente son individualistas. Veamos por el fin público, veamos por la sociedad, veamos por todos los que están alrededor de nosotros, ya que esto solo se puede alcanzar con un financiamiento público. Mesa contraria, les regalamos la siguiente frase. El pesimista se queja del viento. El positivo espera que cambie. Mas el realista ajusta las velas. Ajustando las velas, les damos las gracias por darnos la razón al aceptar que el narco ya está entre nosotros, ya está entre nuestro gobierno. Por otro lado, hablaremos de la hipocresía. Dejemos de ser hipócritas, seamos realistas, seamos sensibles, efectivamente. Sintamos a nuestra nación, sintamos a México, porque esta mañana estamos aquí para discutir México, para proponer y para hablar del cambio. Hablamos de paternalismo. Felicidades a todos y cada uno de nosotros, porque ya somos padres. Porque si el gobierno somos nosotros y para el pueblo, felicidades, todos somos padres hoy. Y yo, como mujer, en mi caso en particular, soy una madre. Y con esa fuerza, con esa gallardía que nos caracteriza, lucharemos y defenderemos la pluralidad a este México pluricultural y megadiverso, mediante el financiamiento público. Igualmente agradecemos a la mesa contraria el encontrarse con nosotros debatiendo sobre este tema y añadiendo lo que dicen, a lo que mencionan acerca del fin. El fin, creo que en eso coincidimos, es llegar a una nación mejor. Y el medio que nosotros proponemos es un medio para evitar los casos que mencionan, como los casos del gobernador Millán, como el caso de los amigos de Fox o como el caso del Pemex Gate. Mediante un financiamiento privado se puede reglamentar, fiscalizar mediante aportaciones nominativas y se puede dejar esta realidad hipócrita que vivimos en estos días. Mediante un financiamiento privado podemos apelar a la participación ciudadana, a que de un ciudadano, si se siente identificado con un partido político, con una corriente política, apoye mediante su trabajo, mediante fondos, la actividad política de este partido. Gracias. Menciona mucho la mesa contraria, el caso del 2006, que todos ya conocemos y o nos enojamos o estamos de acuerdo. Queremos recordarle que todas esas ilegalidades que mencionan no fueron ilegales, puesto que fueron a un tribunal y el tribunal dio legitimidad a esa elección. Posteriormente se reglamentaron y ahora sí hay una ley que reglamente las concesiones que da el Instituto Federal Electoral para todas las cosas las cosas turbias que hicieron con base en el año 2006 posteriormente, pero lo que no está prohibido está permitido. Y gracias por el ejemplo de Chabelo. Creemos que cuando mencionan que México no puede correr cuando todavía no aprende a caminar, señores, México ya corre, pero corre para atrás. No, corramos para adelante, evolucionemos. Como ustedes mencionaron, faltan muchas cosas precisamente. Falta reglamentar el gasto, falta ir con el narco y decirle, ya no vas a dar dinero porque tenemos una ley que reglamenta que tú no des
porque no queremos que sigas matando a nuestros hijos, porque no queremos que sigas matando a nuestros padres de familia, porque no queremos seguir viviendo con miedo. Argumentan precisamente ustedes que hoy no se siente la democracia, que necesitamos tener una democracia participativa, que necesitamos encarar las realidades, que necesitamos una democracia de interés común, interés de todos. Precisamente debemos sentirnos representados en los partidos políticos. Y no somos fascistoides, no somos Mussolini, no somos ni Alemania ni Italia, somos México. Y como ustedes mencionaron, que necesitamos apoyar el bien de todos, precisamente como no somos esos países, somos México y tenemos pobreza, tenemos nuestras propias necesidades. Y precisamente por eso optamos que ese dinero que se gasta en campañas, que se quema el dinero, lo optemos para salvar a los nuestros. No vamos a salvar a los italianos ni a los alemanes, pero es nuestra política y vamos a salvar a los mexicanos, nos vamos a salvar a nosotros. Adelante. La mesa contraria está en propuesta de un financiamiento privado, cuando en realidad habla de que existe pobreza, hambre, analfabetismo en México. Si los partidos y candidatos solo se financian con fondos privados, las desigualdades económicas se traducirían en desigualdades políticas. Veamos desde diversas perspectivas. Para esto es este diálogo. Es por eso que el financiamiento público a las necesidades de nuestro país, México, tal y como nos lo plantean, es lo mejor, es lo más viable, en donde todo el pueblo podemos estar presentes, donde todo el pueblo podemos encauzarnos a un mismo fin, donde todo el pueblo estamos unidos y no separados por financiamientos privados, financiamientos individualistas, que solo llevan a una promoción personal. Tocaremos varios puntos. En primer lugar, puntualizar que en una comunidad marista como esta solo hay un padre. Gobierno es el mecanismo y la vía por la cual instrumentamos nuestro propio gobierno. No nos confundamos. La democracia exige otros retos, no perspectivas idóneas maquilladas con publicidad. ¿Desde cuándo lo ilegal se califica de legal con un tribunal, aunque sea el Supremo? Lo ilegal en México y en el mundo es ilegal y seguirá siendo hasta su fin. En otro orden de ideas, México existe, pero México existe con el mundo. México existe con los países. México es historia y la historia, al menos nosotros, la estudiamos, historia de México e historia contemporánea, historia universal. La historia universal nos orienta a que nuestro país está enfocado a aprender de los errores de otras naciones. Iría en detrimento pensar que no podemos tomar ejemplos internacionales. Va en detrimento y revela el tan bajo grado de literatura que podría ser ejercido por algún argumento de ese tipo. Es en ese sentido que reafirmamos y sostenemos tajantemente nuestra postura, en la cual argumentamos que hoy el financiamiento público es la mejor vía para México en la democracia, en la pluralidad y en la vida política. En ese ejercicio y en esa función nos acometemos, compañeros. Para complementar la participación de nuestra mesa, en orden de ideas nos basaremos en el marco legislativo. Hablamos de reglamentar el financiamiento privado. Hablamos de reglamentar el dinero que las corporaciones, las grandes empresas, los narcos podrán invertir en la política de nuestro país. Mas, ¿por qué no hablar de reglamentar el financiamiento público? El financiamiento que le cuesta al pueblo, que le cuesta a nuestros hijos, como ya mencionamos con anterioridad y como lo dijo la mesa contraria. Nuestros hijos que viven en pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué no defenderlo? ¿Por qué no promover una cultura de diálogo, una cultura que respete, una cultura que tolere, una cultura verdaderamente democrática? Basándonos en otro punto, hablamos de la pobreza en México, sí. ¿Acaso ustedes conocen cuál es el porcentaje real que se le destina de todo el dinero que tiene el país a nuestros servidores públicos? Es únicamente el 3% de todo aquel aglomerado. Únicamente el 3%. ¿Qué significa esto?
tal vez hablemos de millones de pesos, más esos millones de pesos, que pueden ser una cifra muy alta y muy grande, nos dan empleos, nos ayudan a salir adelante y a mantener familias. Si los eliminamos, ¿qué pasaría? En lugar de ayudar, perjudicaríamos. ¿Por qué? Porque contribuiríamos, disculpen, al desempleo, al índice del desempleo. Estamos aquí para discutir México, para hablar que el financiamiento público es la única opción que México necesita. La mesa contraria plantea que un financiamiento privado diga que dejemos de ser mexicanos, que no respetaría nuestra nación, que la democracia se vería afectada, pero no es así. Su alusión está muy desviada, puesto que el financiamiento privado haría que se acercara el Estado con la nación. ¿Por qué? Porque como ya anteriormente lo planteó nuestra mesa, el financiamiento privado va a exigir que se reglamente, se transparentice, se haga una mejor ley para nuestra nación. Es por eso que el financiamiento privado es la opción porque se va a transparentizar lo que actualmente se hace por debajo del agua. Queremos recordarle a la mesa contraria que los ejemplos internacionales los propusieron ustedes. Luego entonces la carencia de cultura histórica no es nuestra. Nosotros seguimos con el diálogo. Plantean las desigualdades políticas en las que se puede caer. Público presente y a todos los presentes. Somos una democracia representativa. Y precisamente por eso debemos ser representados por quienes nosotros optamos. Si no, hoy tenemos, no hay desigualdades políticas, pero precisamente tenemos un aparato del Estado atorado, oxidado, en el que no pasa ninguna reforma porque nadie se pone de acuerdo, porque tenemos un Congreso sobrepoblado, porque hay partidos que no tienen nada que hacer ahí, que son franquicias, que son negocios familiares, que se dan camionetas, que se dan todo, y que no pasan las reformas precisamente por eso, por esa política de que todos seamos iguales y que no gobierne nadie mejor, pero todos somos iguales. Debe haber democracia, no debe haber divisiones, debe haber unión, pero debe haber democracia. Y si una persona piensa diferente a otra, deben ser respetadas, y eso precisamente es la democracia, mesa opositora. Y no es síntoma de debilidad el financiamiento privado, es síntoma de un gobierno fuerte, un gobierno que no manipula como titiritero, un gobierno que observa cómo su país avanza en los procesos democráticos. Hablan de regular y reglamentar avanzando en el financiamiento público. Bueno, ¿qué? Vamos otra vez. Vamos a reglamentar que al 65% que se le quita al campesino del salario mínimo, vamos a reglamentarlo más, que ahora si no lo quiere dar, vamos a quitarle su tierra. Si no lo quiere dar, vamos a quitarle el maíz para que no le dé de comer a su familia. Vamos a reglamentarlo totalmente, vamos a reglamentar ese financiamiento que siga quitándole a los que menos tienen. Vamos a seguir en esa política que la población siga sufriendo de los poderes fácticos que están arriba. ¿Eso de verdad es democracia? ¿Eso de verdad es justicia? ¿Eso es tener un país que va hacia adelante? No, como ustedes mencionan, es un país que no sabe para dónde va. Es un país que corre para atrás, con su ejemplo de que en vez de que no debemos correr cuando apenas sabemos caminar, estamos corriendo para atrás precisamente. Eso no es democracia, eso no es justicia. Agradecemos el diálogo a la mesa contraria, pero también les pediríamos ser congruentes entre sus actitudes dentro del debate y lo que están debatiendo. Si ustedes están predicando una cultura de tolerancia, les preguntaríamos entonces, ¿por qué reafirmar tajantemente, absolutamente, totalmente, sin espacio a diálogo, sin una apertura a una mejora para nuestro país? Nosotros no reafirmamos la tolerancia. Nosotros no pensamos que el pueblo mexicano deba ser tolerante. Pensamos que debe ser responsable. Ya hemos sido tolerantes. Debe ser responsables. Ya fuimos tolerantes. Ya hubo una apertura hacia las minorías. Ahora tenemos que sernos responsables.
del devenir histórico de nuestro país, de cómo camina nuestra democracia y avanzar todos juntos hacia adelante. Esa es una verdadera unión, y la única manera de lograr una verdadera unión es que todos participemos, y para que todos los ciudadanos mexicanos participen, nosotros proponemos el que haya un financiamiento privado a los partidos políticos en el cual los ciudadanos se sientan verdaderamente representados, se cree una cultura política y se eduque a los ciudadanos mexicanos. Concluyó el debate fluido, en el cual daremos ahora 3 minutos a cada equipo para que acomode su postura final. Se iniciará con la postura del equipo en contra, la cual debe tener una duración de entre 3 a 5 minutos para ser válida. Mesa opositora de Tepic, público presente, jurado calificador, moderador. No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer al Colegio Valladolid habernos dado la oportunidad de enriquecernos con nuestros compañeros maristas, con esta comunidad que verdaderamente amamos y que hoy podemos comprobar que somos un solo corazón y un mismo espíritu. Muchas gracias, Instituto Valladolid. Entrando ya en lo que nos concierne, queremos comentar que la mesa contraria apeló a cambios verdaderos, mencionando que deben ser relativos. Queremos comentar que hay una contraposición entre lo verdadero y lo relativo. Precisamente es por esto que hoy estamos en muchas cosas así, todos somos subjetivos, todo es relativo, queremos poquito, queremos 1000, y no, aterrizado esto al problema de nuestra nación, debemos tener precisamente cambios verdaderos, no cambios relativos. Nosotros propusimos dejar atrás los bajos horizontes, dejar atrás el paternalismo, y no es el hecho de abrir las puertas a los poderes fácticos o a las cúpulas de poder lo que el financiamiento privado va a traer. Lo mencionamos en reiteradas ocasiones, abriendo las puertas y admitiendo que tenemos pobreza y que tenemos necesidades y que el financiamiento tiene que ser privado. Vamos a derribar al ladrón de su torre, vamos a tumbar al asesino, vamos a exigirle que rinda cuentas de dónde viene ese dinero, y de esta manera, de verdad, mirar el peligro a los ojos y no por un lado tenerle miedo y por debajo de la mesa darle la mano. Queremos dejar la hipocresía, debemos dejar la hipocresía, debemos correr, sí debemos correr, aunque no corramos bien, pero debemos correr para adelante, debemos evolucionar, porque nuestra democracia, es cierto que llevamos 10 años de democracia, pero no es cierto que debamos esperar a que sepamos avanzar, debemos avanzar y aprender durante este camino. Es por esta razón que nuestra democracia hoy en día necesita mayores libertades. Hoy en día necesitamos contacto con quienes nos están representando. Y hoy en día, si nosotros vemos a una persona que representa nuestros ideales, que representa nuestras voluntades y que está oprimido gracias a los poderes fácticos, nosotros queremos apoyarlo y queremos darle nuestro dinero para que nos represente, hoy en día es cuando debemos hacerlo. Hoy en día es cuando debe haber un financiamiento privado que no es solo el corporativismo, que no es solo el empresario que también tiene derecho a apoyar a un candidato, sino que también somos nosotros, también es el campesino, también es el médico, también es el padre del hijo asesinado por el narco, también, ellos también es México, nosotros también somos México, y dentro del partido debemos formular la reglamentación para que podamos de esta manera llegar a la legítima representatividad y a la gobernabilidad tan anhelada que nuestro país necesita. Por esta razón, sostenemos que el financiamiento a los partidos políticos debe ser y tiene que ser por la vía privada. Muchísimas gracias. La duración de la postura en contra fue de 3 minutos con 55 segundos, por lo tanto es válida.
Pasamos a la postura a favor. Amo el canto del cenzontle, pájaro de las 400 voces. Amo el refulgente color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero sobre todo, amo a mi hermano, el hombre. Buenos días tengan todos los aquí presentes. Honorables jueces, moderador, mesa contraria que nos honra con su presencia. El día de hoy nos es grato participar en este evento de la palabra libre, donde intercambiamos ideas y unimos opiniones para dar un resultado en nuestro país, México. Es por eso que hoy nuestra mesa se muestra a favor de un financiamiento público. Ya que la mesa contraria, a lo largo del debate, habló de diversos puntos, entre los cuales nos indicaban que hablábamos de radicalistas en el extranjero. Hablemos de uno nacional que fue patrocinado por empresas extranjeras, el presidente Porfirio Díaz, el cual, al ser patrocinado por empresas extranjeras, también les dio más concesiones a estas que a los mismos mexicanos. La mesa contraria también habló de que en nuestro país existen desigualdades económicas, pero nosotros decimos que estas, en un financiamiento privado, van a ser traducidas en desigualdades políticas. Ahora bien, hablan de que se mantendrá el narcotráfico alejado de la política. Existe una ley para no vender narcóticos. Sin embargo, los narcotraficantes no la aceptan, no la siguen. Es por eso que hoy, al tener esto como ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo será entonces su vida dentro de la política? Todos estos argumentos en los cuales nos damos cuenta que un financiamiento única y exclusivamente público, tal y como lo hemos estado proponiendo y defendiendo, es para que se promueva la igualdad, la pluralidad, la tolerancia, pero sobre todo la participación del pueblo mexicano, el cual ocupa desarrollarse dentro del ámbito político, para así poder ser unos verdaderos seres y no animales políticos. Porque nuestro México ocupa cambios, que conforme pasa el tiempo lo lleve a una evolución democrática representativa, y no un monopolio lleno de fines partidistas y de promoción mercadotécnica, algo que sucede con frecuencia dentro de un financiamiento privado, el cual, lejos de promover su fin público, sigue un fin partidista, un fin mezquino en una relación partido-patrocinio, que nos enajena a todos del verdadero sentido democrático. Además, nos hemos dado cuenta que dentro de un financiamiento privado surge uno de los peores males dentro de nuestro país, la corrupción, en el cual no solo perdemos la identidad de verdaderos mexicanos, sino también perdemos la capacidad de dar la vida por defender un derecho ajeno a la individualidad. Cabe recalcar que hoy, lejos de ver quién tiene la razón, nuestra mesa viene hoy para hablar de este gran día, en el cual nosotros, lejos de ser unos misioneros, de ser unos guías, ni mucho menos ser todos unos postulantes, solo somos personas que hoy se atreven a invitarlos a una revolución, no de armas ni de herramientas tecnológicas, una revolución de ideas, en la que nuestras mejores herramientas serán el estudio y el trabajo, el coraje y la gallardía, pero ante todo, nuestro espíritu inquebrantable de todo gran mexicano, porque a pesar de todo, nunca tenemos que olvidar en pobreza o riqueza, bienestar o dificultad, que la patria es primero y nosotros solo somos unos siervos de la nación. La duración de la postura fue de 3 minutos con 50 segundos, por lo tanto es válida. Ahora daremos 3 minutos, o si los jueces ya tienen la deliberación. El equipo que defendió la postura en contra, el CUM, tiene una calificación de 8.8 y el equipo de la postura a favor, TEPIC, tuvo una calificación de 9.2.